Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Gloria al Señor Jesucristo. Saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de las redes y les bendigo. Saludo a todos los hermanos que estamos reunidos hoy en la Iglesia Cristiana Israel. Jesucristo siembra su reino. Gloria al Señor. Bueno, escucho un ruidito, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, vamos a trabajar. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 7. Vamos a orar. Vamos a traer la presencia del Señor a este lugar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Nos colocamos delante de tu presencia confesando que tu palabra lava y limpia. Tu palabra, Señor, nos revela la verdad y nos instruye. Tu palabra es semilla que produce vida. Que así sea. Amén, amén y amén. Bueno, Mateo capítulo 10, versículo 7. Muy poca gente sabe que los hombres de Dios, pastores, profetas, apóstoles, o todos los que servimos en el reino, se nos llama obreros, porque tenemos un trabajo y una obra que hacer. Debido a la gran comisión del Evangelio, Jesucristo llamó a muchas personas. Fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos para predicar el Evangelio. Entonces la predicación de hoy se llama sacudir el polvo y la responsabilidad del que rechaza el mensaje. Dios me ha colocado en el corazón hablar sobre los obreros e instruir a los obreros cuando se les rechaza, cuando rechazan el Evangelio. Y es importante para que el obrero no sienta angustia ni preocupación de fracaso. Por eso invito hoy a todos los obreros de Dios que coloquen mucho cuidado a esta predicación, porque es muy importante. Comenzamos. Entonces el Señor dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracias. Entonces el Señor cogió a 12 personas, a esas personas se llamaron apóstoles, que significan enviados o mensajeros, y se les dio la responsabilidad de proclamar o predicar el reino de los cielos, el Evangelio. Gracias, mi amor. Entonces, comisionó a 12 y les colocó un trabajo. Y parte de ese trabajo era sanar enfermos, limpiar leprosos, quiere decir del pecado también, resucitar muertos, quiere decir las personas que están muertas en sus delitos y pecados, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Y miren lo que ordenó el Señor. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Quiere decir que no cogieran dinero, que se fueran sin
sin dinero a predicar. No les dijo que llevaran dinero, y después les dijo, ni de alforja para el camino, quiere decir ni maletas, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otra versión es digno, sí, de su salario. Entonces mire lo más extraño. Dios capacitó a 12, los mandó a predicar y les dijo, váyanse sin maletas, váyanse sin dinero, no cojan 2 túnicas, no lleven varios pares de zapatos y vayan a predicar el Evangelio. ¿Lo sabían que Jesús los mandó así? Y fuera de eso dijo que el obrero era digno ¿de qué? De su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esta palabra a mí me impacta, donde Jesús dijo que donde no se escuchara el Evangelio, vendría mayor castigo que para Sodoma, como le fue para Sodoma y Gomorra. ¿Me están comprendiendo? ¿O me hago entender? Jesús mismo lo está diciendo, que vendrá un castigo para las personas que rechazan el Evangelio, y que ese castigo lo compara y lo coloca como Sodoma y Gomorra, pero dice que va a ser peor. Después de esto, en Lucas capítulo 10, vuelve a pasar, pero ya no con 12 personas, sino enviaron a 70. Después de estas cosas, Lucas 10:1, designó él también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Entonces ya comenzó ¿qué? A aumentar el número de ¿quién? De los obreros. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No, y mire otra vez, no tan solamente con los 12, sino con los 70, vuelve otra vez el Señor a repetir. No llevéis bolsa, quiere decir cartera, ni alforja, que significa maleta, ni calzado, quiere decir que no se lleven varios zapatos, y a nadie saludéis por el camino. ¿Sabes por qué? Porque iban para una comisión. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid,
Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, vamos a hacer énfasis en sacudir el polvo y la responsabilidad de los que rechazan el mensaje. Texto base, Mateo 10:14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies. Introducción. Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio del reino, pero les advierte una realidad espiritual. No todos recibirán el mensaje y algunos incluso lo rechazarán. Ante esa resistencia, Jesús no ordenó pelear, discutir ni forzar. Él ordena: sacudan el polvo de sus pies. Este gesto antiguo es una enseñanza eterna para toda persona que proclama la palabra de Dios. ¿Qué significa sacudir el polvo? Es un testimonio. Es un acto público que significa: yo cumplí, ustedes escucharon, pero rechazaron. Es decir, Dios me pide predicar, no convencer a la fuerza. La responsabilidad del rechazo no cae sobre el mensajero, sino sobre el oyente. Es una separación espiritual. En tiempos judíos, sacudían el polvo al salir del territorio paganos para no llevar impurezas a Israel. En términos espirituales, Jesús está diciendo: no te lleve la incredulidad, la dureza, ni la contaminación espiritual del que no quiere recibir. Es protección del corazón del mensajero. Jesús libera al predicador de frustración, culpa, amargura, deseos de retaliación. Sacudir el polvo es sanar el corazón y seguir adelante. 3. La responsabilidad del que rechaza el mensaje. Jesús no solo habla del mensajero, sino del oyente. Hay consecuencias espirituales para quienes rechazan el mensaje del evangelio. Rechazar el mensajero es rechazar a Cristo. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Esto es profundo. El rechazo no es contra una persona, es contra Cristo mismo. No desprecia al predicador, desprecia al Dios que lo envió. El mensaje trae responsabilidad. Cada vez que alguien escucha la palabra, queda enmarcado. La luz que recibe será testimonio de su vida. Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Rechazar la palabra es elegir las tinieblas sobre la luz. Rechazar es cerrar el corazón a la vida. La palabra es semilla, Lucas 8:11. El que la rechaza, cierra su corazón, no da fruto, queda expuesto a la obra del enemigo, se endurece espiritualmente. Dios respeta la decisión, pero no quita la consecuencia. El juicio no cae por ignorancia, sino por rechazo voluntario. Juan 12:48. El que me rechaza la palabra que he hablado, esa la juzgará en el día postrero. 4. Aplicación práctica.
Para el mensajero, predica con amor. No discutas, no te amargues, no te sientas fracasado, no te contamines. Sigue adelante con los que sí escuchan. Dios te pide fidelidad, no resultados. Amén. Por eso cuando uno predica, ya hizo la labor. Para el oyente, abrir el corazón, no rechazar la corrección, entender que cada mensaje es una visitación divina, no endurecerse. Rechazar la palabra es rechazar la oportunidad de ser transformado. Oración final para los que rechazan la palabra. Jesús, dame un corazón humilde para recibir tu palabra. Límpiame de todo rechazo, resistencia y dureza. Y si soy el mensajero tuyo, enséñame a sacudir el polvo del rechazo y seguir adelante en paz, en libertad. Señor Jesucristo, abre los corazones que escuchan para que la semilla dé fruto al 100%. Amén. Reflexión. Cada predicación es un acto de amor del cielo hacia la tierra. Cada oyente tiene la responsabilidad de quedarse con esa luz y cada mensajero debe caminar sin cargas, sin culpas y sin detenerse. Tremendo, tremendo. Y lo digo como mensajero de Dios. Nunca había recibido tanto rechazo en mi vida cuando se predica el mensaje. Repudio, fastidio, chismes y consecuencias. Inclusive, uno está hasta en peligro de muerte cuando predica el mensaje. Por eso Jesús nos dijo que nos enviaba como corderos al matadero. ¿Cuántos profetas han muerto? ¿Cuántos hombres de Dios están en la boca de víboras, calumniándolos, persiguiéndolos? ¿Cuánta gente se levanta y cuántos son enemigos de la cruz de Cristo? Impresionante. Y eso debe saberlo cada mensajero, cada predicador, que es normal que se rechace y recibir rechazo por el Evangelio. No es por nuestra causa, es por Cristo, porque escrito está, sin causa me rechazaron. Dice la palabra en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, no fue menospreciado. Los espíritus inmundos que están en los oyentes son los que hacen esa oposición, pero no quiero predicar sobre esto. Entonces voy a predicar ya no sobre los que rechazan el mensaje, sino para los que reciben el mensaje. Entonces a esa parte la hemos titulado la responsabilidad del que recibe el mensaje y el deber de ayudar al obrero. Entonces uno como siervo de Dios ya sabe que tenemos enemigos y que tenemos amigos para ayudarnos y facilitarnos nuestra obra en Cristo Jesús. ¿Lo sabían? Todo predicador debe saber esto, que no todo el mundo es amigo de Dios, que como hay personas que ayudan para el reino, van a haber personas que se van a levantar en contra de nosotros. Es doloroso saber hoy las noticias que hay más de 100,000 muertos, hermanos, en Nigeria, por causa del Evangelio, por causa de la obra de Cristo. Nos están matando y nuestros grandes enemigos son el comunismo y nada ni menos que la religión musulmana y los falsos maestros y las falsas sectas. Estamos llenos y llenos de enemigos. Entonces la responsabilidad del que recibe el mensaje y el deber de ayudar al obrero. Introducción.
No solo el mensajero tiene la responsabilidad, también la tiene el que recibe el mensaje. Jesús enseñó que la semilla solo da fruto cuando el oyente escucha, entiende, abraza y apoya la obra del reino. La palabra exige una respuesta doble. 1. Transformar la vida del oyente y 2. Sostener a los obreros que la predican. ¿Por qué se debe sostener los obreros? Porque Dios, según los versículos que leímos, ordenó que el obrero es digno de su salario e inclusive le prohibió llevar cartera, cobre, plata y oro, bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Por eso Jesús dijo, el que predica el evangelio, viva del evangelio. 2. La responsabilidad del que recibe el mensaje. A. Escuchar con corazón abierto. Araceli, ¿qué significa escuchar con corazón abierto? Quiere decir colocar atención, abrir tu corazón para recibir la palabra. No permitas que el diablo te robe el mensaje. Lo más valioso para nosotros es la palabra. En Estados Unidos, como la gente trabaja mucho, los mensajeros dejan el paquete afuera. Y se ha comprobado que hay personas que se dedican a coger esos paquetes que dejan afuera y se los roban. Porque no abrieron la puerta, porque no estaban ahí presentes. Por eso es importante escuchar el mensaje. Entonces, escuchar con corazón abierto. El oyente debe de tener un corazón fértil. Lucas 8:15. El que oye la palabra y la recibe con corazón bueno y recto. La forma de escuchar determina el fruto. B. Practicar la palabra. La Escritura no busca oyentes solamente, sino hacedores. Santiago 1:22 dice, sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quien escucha, pero no practica, se engaña a sí mismo, se vuelve ocioso. 3. Pierde la semilla que recibió. C. Honrar el mensaje transformando su vida. La mayor honra que el oyente puede dar al mensaje es permitir que su carácter sea moldeado, su conducta sea cambiada, sus decisiones sean dirigidas por Dios. Eso es lo que produce el mensaje. Ese es el fruto que Dios quiere. Mateo 7:24. El que oye mis palabras y las hace es un hombre prudente. D. Difundir lo que recibió. El oyente no debe guardar la palabra solo para sí. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído, esto encarga a hombres fieles. El oyente se convierte en un eco del reino de Dios. 3. La responsabilidad del oyente hacia el obrero. Aquí está una verdad espiritual profunda. Dios sostiene a sus obreros a través de los corazones que reciben la palabra. Vuelvo y lo repito. Dios sostiene a sus obreros a través de los corazones que reciben la palabra. Jesús enseñó que el obrero tiene derecho a ser sostenido. A. El que recibe la bendición sostiene la fuente. Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra
haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Este mandato directo significa apoyo espiritual, apoyo material, apoyo emocional, apoyo práctico, honra y oración. B. Obrero digno de su salario. Lucas 17. Porque el obrero es digno de su salario. Jesús enseñó que quienes reciben el mensaje deben de ayudar al mensajero. ¿Cómo? Hospedándolo. ¿Cómo? Alimentándolo. ¿Cómo? Sosteniéndolo. ¿Cómo? Facilitando su misión. Y ahí lo vemos en lo que acabamos de leer. C. Sostener el obrero abre bendición. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en sus profetas y seráis prosperados. Cuando un oyente honra y apoya a un obrero enviado por Dios, el cielo abre puertas, no por idolatría, sino por el principio de reino. Y podemos ver varios ejemplos, como la viuda de Sarepta y todas las personas que han recibido bendición por los portadores de la palabra de Dios, porque un obrero, ¿qué es? Es un portador de bendición del cielo. Amén. Cuando un oyente honra y apoya a un obrero enviado por Dios, el cielo abre puertas, no por idolatría, sino por el principio del reino. Lo que honra lo atraes, lo que sostiene te bendice. D. Dios registra como ofrenda espiritual lo que se hace por el mensajero. Mateo 10, versículo 41-42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Incluso un vaso de agua dado a un obrero es registrado en el cielo. Significa, ningún apoyo pasará desapercibido. Toda ayuda genera recompensa. Dios honra al que honra la obra. 4. Formas prácticas en que el oyente debe ayudar al obrero. 1. Oración diaria por su vida y misión. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué los oyentes deben de orar por el pastor? Porque el pastor es el enemigo número 1 de Satanás. Porque el pastor echa fuera demonios, sana enfermos, porque es portador de la verdad y la luz. Por eso dice un versículo, hiere el pastor y se dispersarán, ¿qué? Las ovejas. Por eso yo, como siervo de Dios, pido mucha oración por mí. La oración diaria por su vida y misión. El obrero está en batalla continua. El oyente es su respaldo espiritual. 2. Honra y cobertura emocional. Evitar críticas, evitar chismes, alentarlo, animarlo, cuidar su reputación. 3. Apoyo material. Incluye ofrendas, sostenimiento, recursos para la obra, transporte, herramientas, hospedajes. 4. Disponibilidad para servir, apoyar en tareas, acompañar en evangelismo, participar en ministerios, levantar las manos del líder como Aarón y Hur hicieron con Moisés. 5. Consecuencia espiritual para el que recibe pero no ayuda. Cuando el oyente recibe bendición pero no ayuda, se vuelve un receptor pasivo. La bendición se estanca, pierde la honra, se cierra el cielo sobre su vida, principio de honra.
porque la tierra que recibe la lluvia y no da fruto, se seca. Hebreos 6, versículos 7 y 8. Oración final. Señor, haz un oyente fiel, obediente y agradecido. Que la palabra transforme mi vida y que mi corazón honre y sostenga a los obreros que has enviado. Usa mis manos, mis recursos y mis fuerzas para apoyar la obra del reino. Amén. 7. Reflexión. El reino de Dios avanza cuando el mensajero predica con fidelidad y el oyente responde con obediencia, fruto y honra. Donde hay siembra del obrero y apoyo del oyente, Dios derrama crecimiento. Amén. Hermanos, esta es una pequeña introducción sobre el deber del obrero y el deber de los oyentes. Muy poca gente sabía o desconoce que Dios instituyó un sistema económico para que la iglesia se volviera sostenible. Por eso Dios estableció, escúchenmelo muy bien, el principio de la honra a Dios. Dios no necesita dinero, pero la iglesia sí necesita dinero y por eso Dios estableció el principio de los diezmos, de las ofrendas y de las honras. Y la pregunta es, ¿y para qué sirve un pastor? ¿Para qué sirve un obrero? Primero, el obrero no lo levantaste tú. El obrero es un diseño de Dios, nada ni menos que para anunciar el reino de los cielos. Cristo murió en la cruz. Amén. Él murió. Pero ¿cuántas personas necesitaban saber o necesitan saber sobre la muerte de Jesucristo? Y vamos a leerlo en Romanos capítulo 10, versículo 8. Y dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. Y aquí comienza nuestro trabajo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está diciendo Dios, qué hermosos son los pies de sus mensajeros. Pero Pablo vuelve y nos introduce a una triste realidad y dice, coloquen atención a esto, y dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido a la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aleluya. Hermanos, cuando tú colaboras con los diezmos y las ofrendas, estás colaborando con Dios mismo para que el Evangelio sea llevado y cumpliendo la gran comisión. Dios le dio la responsabilidad a hombres y a mujeres de predicar el Evangelio, pero también le dio la responsabilidad a hombres y mujeres
que no predican, pero le dio la responsabilidad de sostener la obra. Yo quiero decirle que la iglesia es la que tiene que sostener la obra del Señor, como el Señor sostiene su salvación, porque escrito está. Y para terminar, en Corintios, 2 de Corintios, y esto es para las personas que tienen una mente renovada y amplia en el conocimiento de Dios, van a entender esto. La ofrenda para los santos, 2 de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero decirles, hermanos, que para los dadores alegres, darle al Señor es un privilegio. Para las personas que no han entendido esto, se vuelve una carga, pero los hijos de Dios damos conforme al llamamiento de Dios. Yo como siervo de Dios doy gracias a todos los colaboradores que han dado y han dado mucho abundantemente. Y para terminar, voy a buscar aquí Epafrodito. Gloria a Dios. Para terminar, voy a... Epafrodito, el modelo que ayuda al obrero de Dios. ¿Quién fue Epafrodito? Epafrodito aparece en la carta de los Filipenses, donde Pablo lo honra públicamente por su servicio excepcional. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito para Pablo? Una de las columnas financieras más fuertes que tenía Pablo y ayudador. Este versículo es una joya. Allí Pablo resume lo que significa ayudar verdaderamente a un obrero del Señor. Los 5 títulos que Pablo le da a Epafrodito, mi hermano, habla de intimidad espiritual, confianza y cercanía. El que ayuda al obrero no es un seguidor distante, sino un hermano que se involucra con amor y sinceridad. 2. Mi colaborador. La palabra griega es sunervos, de donde viene sinergia. Epafrodito no era un espectador, trabajaba hombro a hombro, compartía cargas, servía en lo práctico, aportaba al ministerio. El colaborador de un obrero no compite, sino complementa. 3. Compañero de milicia. Significa que Epafrodito peleaba las batallas del ministerio junto con Pablo. Oración, defensa del evangelio, oposición espiritual, dificultades de la obra. Era alguien confiable en las guerras espirituales. El obrero necesita gente que luche a su lado, no que lo deje solo. 4. Vuestro mensajero. Epafrodito es un puente entre la iglesia de Filipos y Pablo. Es el símbolo del creyente que lleva ayuda, conecta recursos, sostiene la misión, hace llegar la obra, lo que necesita la obra. Ministrador de mis necesidades. La palabra griega es leitourgos, de donde viene liturgia, servicio sagrado. Esto significa ayudar a un obrero no es un favor, es un acto sagrado ante Dios. Epafrodito cuidó a Pablo en
lo económico, lo emocional, lo físico, lo espiritual, lo logístico. ¿Cómo ayudó Epafrodito a Pablo? Llevó la ofrenda de la iglesia de Filipenses 4:18. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Fue un mensajero fiel, íntegro y confiable. B. Se quedó con Pablo para servirlo. No solo entregó la ofrenda, se quedó con él. Ayudar al obrero no es dejar algo, sino estar allí en el proceso. Arriesgó su vida. Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Epafrodito dio tiempo, fuerza, salud, recursos, su propia vida. Era un siervo radical. Se volvió indispensable para Pablo. Pablo lo llamó compañero, ayudador, soldado, mensajero, ministro. Esto muestra que un buen colaborador sostiene y fortalece al obrero, siendo un instrumento clave para la obra que no se detenga. Actitudes espirituales de Epafrodito: humildad. No buscó ser visto, no quiso reconocimiento, solo quiso servir. Fidelidad, llegó, cumplió y se mantuvo. Lealtad, no abandonó a Pablo en momento difícil. Sacrificio, todo lo que hizo lo hizo exponiendo su vida. Aplicaciones para hoy. La iglesia necesita más Epafroditos, hombres y mujeres que carguen la visión, apoyen sin murmurar, sostengan el obrero, provean lo necesario, permanezcan en la batalla. El obrero no debe de trabajar solo. Si Pablo necesitó ayuda, ¿cuánto más un pastor o apóstol o líder hoy? Ayudar a un obrero trae recompensa espiritual. Dios honra a los que honran a sus siervos. Oración. Señor, hazme un Epafrodito para tu obra, que mis manos sostengan mis recursos, bendiga mi corazón aliente, dame la gracia de ser colaborador fiel de los siervos que tú has enviado. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, esto es un trabajo de sinergia. El obrero no puede remar solo, el obrero no lo puede hacer solo. ¿Sabes por qué Dios no le proveyó al obrero? Para que no se volviera independiente. Y es una de las preguntas que yo le he hecho a Dios y Dios me ha contestado. Dios ató al obrero con el oyente, para que todos ¿qué? Crezcan. Ejemplo, la vida de Sarepta. Dios dijo al profeta que había colocado a una mujer viuda con un hijo para que lo sostuviera. Eso no cabe en la cabeza. ¿Por qué Dios le dijo al profeta que lo tenía que sostener? El ejemplo más claro de pobreza que es una mujer viuda y con hijo. Es la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué Dios no mandó que lo sostuvieran los ricos? ¿Por qué mandó Dios al hombre de Dios que una mujer le sostuviera? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué Dios envió a sus obreros y les prohibió llevar plata, oro y cobre y salir a predicar? ¿Por qué Dios permitió esto? Y yo lo sé. ¿Sabe por qué? Para que se trabajara ¿qué? En sinergia. Para que el profeta o el hombre de Dios no sea autosuficiente y necesite las ovejas, como el pastor necesita de las ovejas para la leche, para la lana. Así Dios colocó esa figura para que el pastor o el predicador se sustentara y hubiera ¿qué? Una necesidad para cada cual. Por ejemplo, la viuda necesitaba una palabra de vida para salvar su casa, para salvar su vida y para que existiera provisión.
y el profeta necesitaba a la viuda para que lo alimentara. Entonces, son necesidades creadas para que los dos trabajen, ¿qué? En comunión, como el portador de la palabra y como el recibidor de la palabra que recibe la bendición. Por eso, como siervo de Dios, lo pude entender. Hay muchos siervos que todavía no lo han entendido y se van al mundo porque creen que no hay salario. Pero Dios ordenó, y así ordenó el Señor, que el que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Amén. Dios lo colocó así y así debe de ser. Aleluya. Quiero orar por esas personas que Dios les está levantando como columna, como ministerio de columna financiera y de los que ayudan. No se dejen llenar el corazón de egoísmo, el corazón de envidia y el corazón de avaricia. Si otros no practican esas cosas y quieren que tú no las practicas, yo te hago una pregunta: ¿qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Porque los que hacen pecado quieren que las personas también pequen, pero la palabra ha sido hoy muy clara. Más claro no canta un gallo. Ahí se está diciendo: Dios envió sus obreros como oveja a matadero y también los envió para que la iglesia los sostenga. Duélele al que le duela, así lo estableció el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios, bye bye, amén.